Efectivamente, el grupo tiene fondos de inversión que se comercializan en diferentes países, unos que se comercializan exclusivamente en los Países Bajos, otros que se comercializan en el resto de las sucursales, y el hecho de que se comercialice aquí en España antes o después pues ha venido condicionado por la propuesta y por el modelo de negocio que hemos querido establecer en España, ¿no? En España el propósito era estar con un servicio del día a día, un servicio para los clientes lo antes posible, el estar cada vez más cerca de nuestros clientes, y ya está el momento de tener los fondos de inversión cerca. Ya tenemos las oficinas, ya tenemos las tarjetas, ya tenemos los TPVs, y nos toca traer los fondos de inversión. Así que efectivamente no voy a asumir hoy un compromiso con fechas, pero no sé si el próximo año me pillas con esta pregunta. El ratio de morosidad de Tríodos ha sido de un 8,3 a finales de este año 2014, que en comparación con la banca española pues está cerca de 5 puntos por debajo, y con respecto al ratio que teníamos del año anterior, que estaba cercano al 5, ha subido 3,3 puntos o 3,5 puntos, ¿no? La principal razón de la subida de la morosidad es una razón regulatoria, es decir, antes como morosos exclusivamente contabilizábamos aquellas operaciones que estaban en impago. Ahora, por razones regulatorias, también hay que considerar como morosidad unas operaciones que hayan sido refinanciadas hasta que no pase un tiempo desde la refinanciación, para ver que esa refinanciación ha servido para algo y que efectivamente deja de ser un cliente con riesgo de impago, ¿no? Esto desde el punto de vista de las cifras. Desde el punto de vista de la situación estructural de riesgo de crédito del banco, no hay ninguna tendencia ni ningún sector que estructuralmente tenga un problema de morosidad. Es decir, esencialmente son unos clientes concretos, además históricos del banco, en el que en aproximadamente 20-30 clientes se concentra el 80% de la morosidad del banco, ¿no? También nuestra dimensión hace que los porcentajes siempre son porcentajes, es verdad, pero en el fondo hablamos que en 20 clientes tenemos concentrada la gran parte de la totalidad, con lo cual no hay ninguna novedad más que, yo diría, la positiva de, primero, que el tema de las renovables, pues efectivamente os dijimos hace un año, no vemos que haya un problema y no lo ha habido. Y segundo, que también uno de los grandes desafíos para los bancos esta época es estar a la altura de las circunstancias en las refinanciaciones y en las reestructuraciones, ¿no? Yo creo que hoy nuestros clientes necesitan créditos para hacer nuevas operaciones, pero muchos de ellos también necesitan poder reestructurar su deuda para poder adaptarse a esas nuevas circunstancias. Y en ese sentido, el desempeño durante tanto el 2014 como el 2015 está siendo positivo. Por seguir un poco el orden de la pregunta, en cuanto a tener una encuesta de clima laboral, no tenemos una encuesta de clima laboral todavía, aunque creo que la vamos a tener en el año 2015, probablemente, pero también por nuestro tamaño hasta la fecha no lo hemos considerado necesario, ¿no? No lo hemos considerado necesario. Yo creo que la propuesta de Tríodos es una propuesta de poder compaginar los valores en la profesión y de poder ejercer la profesión desde un lugar diferente. Y creo que la comunidad que estamos creando en el banco, la posibilidad de participar tanto en las relaciones con los clientes como con las relaciones con el resto de los empleados, es el elemento esencial. Es decir, hay una propuesta de que sea un aprendizaje vivo y no que sea un aprendizaje formal. En cualquier caso, sí que hay un trabajo en el banco estructurado en 3 niveles. Un nivel, pues el nivel de los valores, del pensamiento, de ver cuál es el sentido de la banca, cuál es el sentido del dinero y cuál es el papel de Tríodos. Y para eso existen pues diferentes lugares en los que se trata ese tema. Segundo, pues desde los planes de bienvenida que tenemos al banco, donde las personas que se incorporan al banco, pues además de tener una formación técnica, tienen una formación y una bienvenida que de alguna manera exprese esos diferentes valores.
Segundo, un segundo plano en la formación, que es el crear una comunidad, qué tipo de relaciones queremos desarrollar en el banco que permitan hacer la diferencia, ¿no? Hoy en día, con la cantidad de competencia que tenemos en el sistema financiero para una institución como la nuestra, lo que está claro es que lo que va a marcar la diferencia son las personas, y en el momento en que las personas no rebosen esa autenticidad, ese compromiso, esa identificación con la misión del banco, nuestro principal elemento competitivo, pues de alguna manera desaparece, ¿no? Y tercero, en el plan de formación, que no va tanto en el plano del desarrollo humano, pues es toda esta parte técnica y regulatoria que en este momento tiene una exigencia extraordinariamente importante. I only can say that we do surveys among coworkers in some countries now, and for next year we want to do it for the whole bank, because we feel we want. It's quite a challenge. How do you compare certain answers? Also, because a lot of social circumstances, cultural differences, we have to look in. But we think it's good. We are one bank. We want to see where we are with that. And in the countries we did it so far, in the Belgium and the Netherlands, it was always quite positive. But also interestingly questions, can the organization be more clear? Role descriptions have to be clearer. It's always in a fast-growing organization an issue. Communication has to be better. It's also quite a common one, and we take that very seriously, try to bring that more up to speed. But we have the typical issues of a fast-growing organization, where a lot of new people come in, and new skills are needed, as Mikhail also was referring to, and that in itself creates some tensions we have to deal with. And but it's time to do it now more globally for the whole bank and see what the outcome is, and that will also be referred to in the annual report, probably next year. Quizás simplemente por dar cifras, sí que los ratios de rotación y de enfermedad del banco son ratios que yo ahora mismo no los tengo en la cabeza, pero que están en el informe anual, y Elena Tallon, que está allí detrás, pues luego te los puede concretar para tener así algún elemento objetivo que te sirva. Being a middle-sized bank is something the regulator tells you. At a certain moment say, you are now a middle-sized bank. So we said, okay, we still think we are small, but if you say we're middle-sized. First I was quite happy with that announcement, but then they said, but with middle size, a lot of extra regulation comes to you, and then I was less happy. But that's just a fact. And I think it's around, the bank is about, if you reach the level of 5-6 billion in assets, then you become in Europe a middle-sized bank. And there is a real big diversity in sizes of banks. There are hundreds of banks in Germany, for example, who are below even 1 billion in assets, and that's what they call the real small. And you have very big banks, as you know, also here in Spain. So it's a little bit an arbitrary definition, but it's from the outside. What are our plans for other branches? One at a time, we always say, and at the moment we are still working on making the German branch profitable. We hope that will happen this year. And then there is room for another project, and that will be France. But still, we need approval, we need to look at the business plan, but we think France, with a good group of people, entrepreneurial people, is the next one to pick up. What we don't do, we don't have an expansion plan for Europe. We do feel we are a European bank, so other European countries come into the picture. But it's very much dependent on the people in the countries who would like to become part of Triodos Bank. I still remember that one phone call I got from Spain, where in, well, it was half Spanish, half English. Somebody asked, can you come? And I said, yes. I don't know why I said yes, but I said yes. And then I met some of these people here, and that's how it started. It's the entrepreneurial force of people wanted to pick something up, what makes the bank a success, and see where we are here, a very successful branch of Triodos. So it starts with people, and it starts with people who want to have the courage to take that step and to be entrepreneurial. And I think that is also probably the way it will go in other countries in Europe.
So who knows what the future will bring. For the time being, it's really France we are focusing on as the next step. Y en relación a la financiación de la investigación, es cierto que no está ahí porque a día de hoy no estamos realizando préstamos en ese ámbito, mayormente porque no nos están llegando muchas solicitudes, pero sí que es cierto que cuando nos llegan tenemos una dificultad importante para poder acceder a esa financiación con el dinero de préstamo, ¿no? Y con Ricardo Colmenares, con el gerente de la fundación, sí que estamos comentando la posibilidad o estudiando la posibilidad de ver cómo desde la fundación podemos favorecer la financiación de la investigación con dinero de donación en lugar de con dinero de préstamo. Very good question about Triodos having accounts in other banks. I think it's very clear that we want to minimize that, absolutely, because if people come to us with their deposits, they also ask us put our money in projects we think Triodos should do and Triodos is doing, so don't put it back in another bank again. But at the same time, we are part of a financial system, and sometimes there is so much inflows of deposits that we cannot immediately make them work in projects, in businesses, and we have to place the money with other financial institutions, partly financial institutions, partly with central banks, partly in government bonds, and even with the European Central Bank. There is a sort of guidance how you have to do that as a bank, and we follow that guidance. Now, coming to the banks, we do test the banks. We have a research department who look at the banks who are relatively okay. I say it explicitly, relatively okay. You call it the best of class methodology. So we don't do all banks. We go very thoroughly through the list of banks, and we feel that the banks who have a relatively positive environmental, social policy, we go to them. But the misunderstanding should not occur that we then sort of think that are good banks in our terms. It's just relatively the best we can find. And we have to put the money somewhere for the time being. But the big challenge is for us to make that as small as possible and really use as much as possible within all the regulatory constraints, money put into projects. So I hope that gives you an answer on where we are with this. You want to say maybe something on the mortgages here? Sí. Y en relación a la hipoteca, la ejecución de la hipoteca tiene una ley en vigor en España y es desde todo lo que ha pasado estos años, pues se ha creado este convenio y este acuerdo para resolver los problemas de la hipoteca y los desahucios para familias o para personas en una situación delicada. Y Triodos Bank se ha adherido a ese convenio en el cual se establece una forma de resolver esa situación con base, como sabes, en un alquiler, en la adquisición de la vivienda y un posible alquiler social. Eso con respecto a la ejecución de la hipoteca. Pero la clave, yo creo que es la pregunta contraria, es ¿a quién damos hipotecas? Para ver luego qué tipo de problemas tenemos. Entonces, la aproximación de Triodos a la hipoteca es una aproximación prudente, es una aproximación de conceder hipotecas con base a situaciones económicas que demuestren una capacidad de pago y una solvencia en el medio y en el largo plazo. No tienen que ver con los valores de las viviendas o no tienen que ver exclusivamente con las tasaciones o con los inmuebles que hay detrás, ¿no? De momento, en los 2 años que llevamos, no hemos tenido ningún incidente ni ninguna situación de impago que no hayamos podido resolver de una forma amistosa y que haya requerido de una ejecución o de un desahucio. Y yo creo que hacías otra pregunta que era sobre recomendar otras empresas o recomendar otras inversiones. Realmente, aparte de sí que existe, como decía Peter, un departamento de research en el banco para las cotizadas donde se hacen unos estudios sobre la sostenibilidad
de las empresas que cotizan, y de ahí se saca el universo de inversión de los fondos de inversión del banco. Pero más allá de esto, recomendar inversiones, etcétera, en este momento no lo tenemos. Pero Peter ha hecho una mención de que en este futuro que viene y en esto que vemos que se nos pide, cuál tiene que ser nuestro papel como Tríodos en cuanto a la intermediación. Pues el tema del consejo, del advice, es una de las reflexiones que estamos iniciando en como parte de esta visión hacia el 2000, hasta el 2025, perdona. Yeah, in other countries you can go to the person as well. So that's particularly in a country like the Netherlands, where there is an over-indebtedness, that's quite an issue. And we have to be very careful there what we do there. But it's not like in the US where you just give your keys to the bank and say you solve the problem and I'm off. In most European countries it's the other way around. You are personally liable for the mortgage you take. And I think in some countries there has been an over-indebtedness, so banks gave far too big mortgages, and when then you're in trouble, well, what to do with the people? And in some countries they have what they call transition plans for people. They can take a part of the money what cannot be repaid by selling the house to a new house and then repay it later. For Triodos that's not really an issue at the moment. We came in this market where the valuations were much lower, and we are much more strict on the relation between what they call loan to value. So the loan to value in Triodos is much lower. So if a house has to be sold, it's normally enough, and it's not happening a lot, so a few occasions I think, there's enough money there coming out of it to repay the bank. So it's not, we don't have to go after the person after that time. No, no se trata de un cambio estratégico. Es decir, la estrategia de Triodos en España siempre ha sido la de ir a la banca retail, a estar cerca de las personas, cerca de los clientes, cerca de los pequeños y medianos empresarios. Pero sí que es cierto que durante estos años las oportunidades que nos han surgido por el camino, como la de las renovables u otras, pues han hecho que el crecimiento del banco en volúmenes haya tenido que ver sobre todo con con algunas operaciones grandes, ¿no? Pero la estrategia ha sido desde el principio la misma, y ahora que ya no estamos en una fase donde tenemos toda la estructura, la infraestructura, tanto los servicios centrales como la red comercial, es donde podemos empezar a ver los resultados, ¿no? Así que estratégicamente seguimos en la línea que habíamos fijado originalmente. Y segundo, lo del cambio del margen tiene más que ver con la situación actual de tipos de interés que realmente con ningún cambio de estrategia. Es decir, el mismo volumen produce menos ingresos en este momento, y como decía, sí que toda la parte de cumplimiento regulatorio pues está por una parte drenando ciertos recursos que podrían ir a la parte comercial y requiriendo recursos adicionales que tienen ese coste, ¿no? O sea que yo creo que es parte de esta transición del sector y parte de esta transición de convertirse en un banco mediano la que tiene, y parte de esta transición de el ratio de loans to fund and trusted lo que nos genera esa situación puntual en el año 2014. El primer paso fue el lanzamiento de la hipoteca Triodos el año pasado, y la verdad es que el resultado está siendo muy positivo. Habéis visto más de 200 hipotecas, y eso forma parte de esa diversificación y de esa capacidad de poder llegar a todos. Y a lo largo de este año la idea es tener a vuestra disposición los préstamos al consumo responsable, que no van a cambiar determinadamente de una forma determinante el balance por su importe, sino que tiene más que ver con que vosotros podáis contar con Triodos como vuestro primer banco. You were mentioning venture capital. We did venture capital in the past, and we discovered that it's a totally different activity than banking, and it's good that it's there. And we will focus more on fund management, what is something different, and on retail banking, as Mikael was saying. And
venture capital short term is not on our list. It's a different thing, and we look at it maybe in the future, and maybe indirectly we can participate in it, but directly Triodos will not be involved in it. Más que función supervisora, porque el banco tiene un consejo supervisor o consejo de administración en términos más castellanos, es una función más de guía y de salvaguarda de la misión, ¿no? Es una función más de acompañamiento de los órganos que realmente están haciendo realidad el banco y están liderando el banco y están trabajando en el día a día a nivel estratégico. Lo que hacemos, ¿no? Y más que crear una visión, intentamos ayudar al Consejo Ejecutivo a que tengan una visión para el banco. Intentamos siempre estar haciendo aquellas preguntas que les ayuden a responder a cómo quieren esa visión, ¿no? ¿Cuál es la visión del banco que quieren? Siempre conectándolo o intentando que conecten con la misión, ¿no? Y con los valores del banco, con lo cual, bueno, es una función a veces difícil de agarrar con las manos, pero es una función también muy necesaria en un banco y en una institución basada en valores, ¿no? Quizá, bueno, en cuanto has hecho una pregunta también en relación a los retos, no sé si me toca a mí contestar a eso exactamente, pero sí que hay cuestiones en relación, por ejemplo, que hemos comentado antes, a cómo el banco crece conectado con sus valores, tanto a nivel de, por ejemplo, los trabajadores, ¿no? Que comentábamos, cómo encontramos esas personas, o cómo el banco encuentra esas personas que son capaces de contribuir a la misión del banco en una forma profesionalmente adecuada a una institución financiera, ¿no? Por ejemplo. O, bueno, cómo es ese equilibrio entre el impacto social y el impacto económico, ¿no? Y cómo especialmente llevamos siguiendo, bueno, durante muchos años, yo llevo 2 años como parte del patronato, esa relación entre los fondos que se depositan y los fondos que se prestan, que es un elemento fundamental, es el elemento fundamental para el cumplimiento de la misión, y cómo eso también es un reto importante para el banco que nosotros vemos, ¿no? Y que creo que compartimos también con el Consejo Ejecutivo y con las sucursales. Quizás sean unos de los 2 elementos más significativos. La parte obvia, que también se ha mencionado aquí, de regulación, impone también determinadas límites a la ejecución de la misión, en el sentido que deja menos espacio para la innovación, deja menos espacio para estar ahí fuera con la sociedad, con los clientes y con la innovación social que queremos ver, ¿no? Entonces, ese es otro reto que hemos ido observando en los últimos años y que continuaremos también en los próximos 3-5 años, como tú has comentado, ¿no? A ver cómo hacemos posible que sea un equilibrio adecuado y adecuado también adecuado para el banco y adecuado para los titulares, ¿no? I think it's good to mention how important such a role is as a board of trustees and a supervisory board. It's not like they look at the mission and we at the business, and the supervisory board sort of have a technical supervisory role. I think the mission is in the core of the bank, so it's with the co-workers and with the executive board, but you need a counterpart. You have to be accountable. If you would only keep that in the executive board and the management, and then you have nobody to talk to if you feel, well, this is how I think about it, but what do you think from your specific? And that's an incredibly important role the SAAT, the trust trustees play. Not that we sort of don't think about it ourselves, but just to test, what do you think? This is where we feel the balance is right. What do you think? Do we go too far, not far enough? And they are so focused on that role that they help us with that. So, and in a different way, it's also with the supervisory board. Also, the supervisory board thinks about the mission of the bank. I do not want to have a supervisory board who is not with the mission but only technical. So that's sort of 3 parties, the executive board, you saw the triangle, the board of SAAT,
and the bank's executive group, they form a very good balancing game with their own roles, and I'm very happy to have that as an executive board member. So I really like the way they do it and how they help us in that way, not by saying what to do in the sense this is the mission, but being really our speaking partner and having in the back of their mind all these depository receipt holders, their views, what is living in society, what's living among customers. That to represent that at a certain moment in a conversation is extremely important for a company, for a bank. Vale. ¿Qué pasa si no estamos de acuerdo con el banco y con el Consejo Ejecutivo? Bueno, primero tenemos una serie, para que también se visualice un poco cómo trabajamos, tenemos una serie de reuniones anuales junto con el Consejo Ejecutivo en la que tratamos los diferentes temas y en los que dialogamos con ellos, ¿no? Si hay algo que realmente en lo que no estamos de acuerdo, escalaríamos el problema al Consejo Supervisor y es decir, nuestra labor llega hasta el voto en la Asamblea General del Banco. Es decir, la Fundación, como detentadora de las acciones del banco, tiene el derecho de voto en la Junta General de Accionistas y allí es donde ejerceríamos el último resorte en caso de que realmente no estuviéramos de acuerdo en algo muy esencial, ¿no? Pero hay mecanismos anteriores que nos permiten ir escalando y además esto tampoco ha ocurrido, con lo cual es difícil también de imaginar, ¿no? Pero sí que hay mecanismos internos para ir escalando el problema y el último resorte sería el voto en la Junta General de Accionistas. Actualmente hay varias páginas en la memoria anual en la que se indican todas las actividades que hemos realizado junto con el Consejo Ejecutivo y en la que se identifican los distintos temas que hemos ido trabajando con el Consejo Ejecutivo. Lo que hemos visto en los últimos años es que, bueno, a raíz de los eventos que se han desarrollado en la banca a nivel europeo y a nivel internacional, la regulación se ha estrechado de parte de los bancos centrales, los bancos supervisores de la banca, y la regulación se ha hecho más intensa y ha supuesto que los bancos se han tenido que adaptar a los requerimientos de los bancos centrales en sentido de reportes, informes, de control de sus riesgos, etcétera, etcétera. Esto, digamos que lleva la atención del banco hacia la regulación y hacia cumplir con esa regulación para su banco regulador y desvía la atención de la parte más de innovación y el trabajo realmente del banco, que es prestar dinero, ¿no? Y bueno, esta es la tensión que tenemos que observar y que hasta ahora se ha observado. Just on the regulation, many people see that more regulation is good, and I think it is, but we come from a time where there was not much regulation and banks could do a lot of things they shouldn't do. And then there was a very strong reaction from politicians and regulators to be much more on top of what banks are doing. And I can give you one example. We met with our central banker maybe twice a year for a day. And now we have almost weekly contact with them and teams come in. That costs time, a lot of time and people, resources. We have to address all the issues because they don't just come for coffee, they ask questions. And they want reports, and they want also, and we have to produce them. We have to produce them quickly, and that's all the result of this huge sort of change in society, where people feel, well, we saved banks, and we don't want to do that again. The taxpayer doesn't want to save banks again, and regulation is the outcome there, and we have to deal with it as well. So it's an immense investment in people, and that investment in people is what the bank can do. We are big enough to do it, but yes, it does go at some cost of growth at the moment. That's why it was not 20%, but 10%. So it's a very obvious reason why we had to sort of address those issues coming to us. And we did very successfully, and now it's time to look at growth again. But that is what happens. So it's a general societal financial sector issue, and other banks have the same.
¿Cómo se accede al patronato? Bueno, tratamos de tener representación de los diferentes países en los que el banco está operativo. Normalmente es el propio patronato el que busca esos candidatos que pueden venir de sus círculos, de los círculos del banco. Es importante, se hace una labor muy intensiva de buscar a la persona adecuada a nivel de valores y a nivel de capacidad para estar en un órgano de tipo supervisor. Y se mantiene ahora somos 5, pero tenemos intención de ampliarlo para que existan 1 o 2 personas más. Aunque la candidatura puede venir del patronato en sí mismo o puede venir de otros organismos dentro del banco, siempre hay un proceso interno de evaluación y de entrevistas con los candidatos por parte del patronato en sí mismo. El Consejo Ejecutivo también tiene que aprobar a ese candidato y finalmente son ustedes en la reunión de titulares anual que votan a esos candidatos. Esa reunión se realiza en Holanda y normalmente lo que hacen es delegar el voto para ello, pero ese es un poco el proceso. Hasta ahora, bueno, en relación a otros grupos de interés, es una pregunta creo que muy interesante para el momento también actual en el que está el banco y quizá ahí también los representantes del banco puedan responder, porque sí que está el banco en un proceso de mayor vinculación, mejor relación y profundizar en la relación con los distintos grupos de interés. Con lo cual, no sé si la SAT sería el vehículo adecuado, pero sí sé que aplaudimos también ese proceso en el que está el banco de mayor vinculación con los distintos grupos de interés, no solo trabajadores, clientes, de un tipo y de otro que están alrededor del banco y que cada vez van a estar más vinculados o se les va a dar por lo menos la oportunidad de vincularse más con el banco. Y su sugerencia de la información, yo creo que lo podemos tener en cuenta, estoy mirando a mi compañera Josephine, pero su sugerencia de quizá recibir información lo tenemos en cuenta, desde luego lo anotamos y vamos a ver si podemos introducirlo en nuestro modo de trabajo también. Muchas gracias. Respecto a lo de la innovación, yo estoy totalmente de acuerdo, y de hecho es lo que intentaba citar con anterioridad. O sea, nosotros no vamos a innovar en la ley, nosotros podemos innovar en la práctica de la gestión de la gente que tiene dificultades de pago. Y como decía, en las hipotecas no tenemos ese caso, pero en las empresas y los empresarios con los que trabajamos te puedo asegurar que nosotros somos muy innovadores en esa gestión, en el sentido de que todo se hace caso a caso y luego caso a caso hay situaciones en las que viene dado por las circunstancias, luego hay otros casos en las que pues quizás alguien no ha hecho las cosas del todo claro y en cada caso hay que buscar una situación, pero siempre que nosotros vemos una posibilidad de, como decía, esa innovación del valor de la reestructuración o de la refinanciación en estos años en los que hemos estado, en nuestro caso nos lo hemos tomado de una forma especial. Yo creo que el principal elemento fue la prevención en el modo de invertir en ese sector, donde efectivamente el sector ha tenido un impacto, como bien decías, en los beneficios, y los inversores de los proyectos de renovables sí que han sufrido una merma muy sensible en la rentabilidad, pero no por el perfil de nuestra inversión y el nivel de endeudamiento en los proyectos no ha sido tan alto como para poder garantizar la capacidad de pago. Es decir, la reducción de la prima ha ido a mermar la rentabilidad, pero no a el impago de la deuda. Es un mecanismo para no dejar la misión y la independencia del banco en manos de un voto, de un proceso de voto como puede suceder en una empresa al uso, ¿no? Sino que es independiente y además, bueno, aquí hay dos versiones, ¿no? Hay una línea de pensamiento en la cual se mantiene que los consejeros de un banco, que no es nuestro caso en sentido estricto porque hay un consejo de administración, tienen que estar económicamente vinculados con el banco, y hay otra tendencia de pensamiento
que dice que es mejor que sean económicamente independientes, ¿no? Y esta visión se critica porque entonces se dice, bueno, entonces, ¿qué interés tienen estos consejeros para que el banco vaya bien? En nuestro caso es un interés que va más allá del dinero, ¿no? Igual que sucede en Triodos en su funcionamiento. Es un interés que tiene que ver con que se concrete la misión del banco, con que se materialice la misión del banco en la mejor manera posible y en equilibrio con ese retorno en la inversión más económico-financiero también, ¿no? Muchas gracias a ti, porque efectivamente hemos aprendido todos y de esto se trata, y efectivamente es una realidad hoy en día, algo que hace 3 años era difícil para vosotros, pero también era difícil para nosotros, ¿no? Así que ese reconocimiento también por nuestra parte hacia vosotros y a vuestra capacidad de mantener el compromiso que dijisteis al principio y que al final habéis hecho, pues también creo que hay que corresponderla. Y con respecto a lo de mejorar, pues por supuesto, somos una organización en pleno desarrollo, una organización que va creciendo a un ritmo importante, y cada año, cada 2 años tenemos que dar la vuelta a la sucursal y a veces hasta el grupo entero para adaptarnos a las nuevas circunstancias. Somos conscientes de la situación que hay en este momento. Vosotros habéis empezado con un producto nuevo también, con las subrogaciones en el banco, y nos ha tocado compartir de alguna manera un proceso que no es el mejor de los procesos, ¿no? Pero esto también forma parte de nuestra naturaleza hoy en día, que tiene sus puntos positivos, que somos una organización viva, que te puedes encontrar con una persona, que puedes asumir un compromiso, que puedes tener una conversación y no depende todo de los procedimientos, y con esa otra parte que según los procedimientos van avanzando, pues vas teniendo una mayor eficiencia, ¿no? Y siempre está esa tensión. Yo creo que lo importante es, por lo novedoso del proyecto, que haya salido y que haya salido bien, y el aprendizaje esperamos incorporarlo y que no se repita en la siguiente, pero en esta lamentablemente pues ha sido así. Pero en cualquier caso, yo creo que sabes bien que el esfuerzo de las personas que estaban al otro lado ha compensado sobradamente las deficiencias del proceso. Yeah, the competition in Europe is quite strong everywhere. That's not a difference. And most countries in Europe are what they call overbanked, and there's a lot of liquidity in the market. So most banks are looking for loans, and therefore we also see the competition. And that is in itself not so easy for banks to operate in that environment, because the threat really is that banks go for loans who are maybe not so good and cannot be repaid, so you create social issues again. So the old mistakes, that's a real issue, and we don't want to do that. And at the same time, you also see, and some of the entrepreneurs we have financed are very successfully, and they get, like the gentleman just explained, get the new banks coming, say, thank you very much, Triodos, you prepared this all for us. Now we can come with a much cheaper offer. There are even examples where banks say, well, did you already get an offer from Triodos Bank? That's a sort of, stamp, and we can do it cheaper. So that is also the environment we are in. We are not sort of in a we're also in the market. That's also a reality. We are not an NGO, as has been mentioned before. So yes, we have to deal with that. And at the same time, if that helps whole society and other banks to look more at sustainable projects and social projects, there is a bigger win, I would say, for society, and therefore it is sort of compensation for the tough competition climate, but it's not especially for Spain, it's in other countries as well. Sí, que como decía, que nuestro elemento diferencial no es no es lo que no hacemos, es lo que sí hacemos, es la aproximación positiva a la intermediación financiera. Es decir, nosotros lo que hacemos es coger el dinero de los ahorradores y prestarlo exclusivamente a proyectos que tienen un valor añadido social, cultural o medioambiental. Todo el dinero que entra en el banco se invierte con esos criterios de inversión. En
otro tipo de sectores que no estén dentro del sector social o cultural, no hay una inversión por parte del banco. Es decir, toda la actividad de intermediación es exclusivamente hacia esos sectores, cosa que no realiza ninguna otra institución financiera en España, y además, como elemento concreto, lo publicamos. Tienes a tu disposición en la web del banco todas las inversiones que ha realizado el banco para que puedas enjuiciar si te parece que todas esas inversiones son socialmente responsables. Es decir, sabes lo que el banco hace con tu dinero y sabes que el banco lo está haciendo en pro de proyectos que tienen un valor añadido social, cultural o medioambiental. Política de inversión muy concreta y transparencia, por ejemplo, son dos buenos ejemplos de lo que nos hace diferentes. Y preguntabas también por cómo es el proceso. Pues efectivamente, en cada proyecto que llega con una solicitud de financiación, primero hay un análisis cualitativo para ver si entra dentro de los criterios de inversión del banco, donde en unos sectores es relativamente sencillo, pues en agricultura, si es agricultura ecológica y tiene un certificado, es fácil hacer ese juicio. Si es en energías y es energías renovables, es fácil hacer ese juicio. Y luego hay otro tipo de sectores, como el sector social, donde en principio la mayor parte de las iniciativas son sujetas a la financiación del banco, donde el criterio sigue siendo un criterio subjetivo. Es decir, por ejemplo, la financiación a una residencia para personas mayores, no solo por ser una residencia para personas mayores está sujeta a la financiación del banco, sino que la forma en la que se trata a esas personas mayores, la propuesta de servicio, la propuesta de la empresa a la que estamos financiando puede marcar esa diferencia, y para eso hay pues una serie de criterios en cada uno de los sectores. En las residencias uno, en otros, etcétera, etcétera. Entonces, si ese criterio cualitativo es positivo, después se pasa al análisis más bancario. Pero no existe ni un listado ni una regla. Todo el proceso es muchísimo más vivo y es una opción explícita para poder estar luego abierto a las diferentes circunstancias que se dan en los proyectos, que en general la vida y los proyectos son siempre muchísimo más complejos que un checklist de sectores o que una metodología concreta. The simple answer is yes. There is. And we report on it also in the annual report, the gender balance, for example, and how we want to improve that if needed. And but that's a basic value for Triodos, so there's no way we want to avoid that question. So the answer is yes. Y si quieres, con respecto a los proyectos, pues como mencionaba, el criterio para financiar un proyecto es la actividad que desempeña. Entonces, en general, el objeto social, lo que hace el proyecto es lo que determina el entrar en la inversión o no. Entonces, hay organizaciones financiadas por el banco que promueven la igualdad de género y han sido financiadas, y luego una organización que trabaja en otro ámbito, sea en la agricultura ecológica. No hay un requisito explícito de que tenga que cumplir una serie de criterios, ¿no? Porque entendemos que la aproximación que ya tiene de realizar una actividad de agricultura ecológica ya es razón suficiente para financiarla. Sobre la existencia del plan de igualdad, precisamente estamos ahora formalizándolo, porque por tamaño de empresa nos toca ahora entrar en la definición de ese plan de igualdad. Pero está por ahí Elena Tallón, donde sí os puede dar cifras en cuanto a que somos una organización con mayoría de mujeres con respecto a hombres, pero sí que es verdad que dependiendo de los diferentes órganos hay un peso y a otro que va evolucionando con el tiempo. Pero os puede dar más detalle Elena, si queréis, ahora. Muy bien, pues efectivamente, como dices, la selección de personal es algo subjetivo, pero las personas que se incorporan al banco se incorporan en general porque aquí buscan algo más que ejercer exclusivamente la profesionalidad.
y buscan el desarrollarse como personas a través del ejercicio de la profesión. Y eso no hay manera de medirlo. Uno ve en una entrevista o en un proceso de entrevista si hay un interés real por incorporar en tu trabajo esos valores o no incorporarlos, ¿no? O sea que no hay una sistematización, o como dice siempre Elena de los recursos humanos, nosotros no hacemos test psicotécnicos para la entrada, sino que es un proceso de entrevistas con las diferentes personas en diferentes estamentos del banco para entender si existe esa afinidad y ese interés por la misión del banco, ¿no? También por nuestra parte, para tener una oportunidad de explicarlo y entrarlo en detalles, porque no siempre es fácil entenderlo desde fuera, y muchas veces desde fuera se generan muchísimas expectativas, ¿no? Como decía alguno, como si fuésemos una ONG, o aquí pues todos somos buena gente, o pues aquí hacemos lo que podemos por sacar un banco ético, un banco como Tríodos adelante, pero somos un grupo de personas con esa aspiración, ¿no? Y es poner y compartir esa aspiración. Pero es criterio subjetivo, es criterio subjetivo. Con respecto a la encuesta, igual tú, Sonia, ¿te sabes el ratio? A nivel internacional es una encuesta que se ha hecho en todo el grupo y ha habido 4.500 respuestas. Es aproximadamente un 14% más o menos de lo que es la organización. Nosotros animamos siempre a que participen, a que nos digan su opinión, a que nos ayuden a mejorar, así que en la encuesta del año que viene pues esperamos contar con su visión. ¿Cómo se resuelve la morosidad? Pues eso, como decía antes, es un caso a caso, pero si quieres así, de forma muy esquemática, podría ser algo como que primero uno entiende qué es lo que está pasando, cuáles son las causas de no poder cumplir con los compromisos que se han establecido. Se busca si existe una posibilidad de resolver eso porque sea por un cambio de circunstancias, y hay muchas maneras de reestructurar la deuda, sea ampliando el plazo, sea dando un plazo de carencia, sea poniendo lo que está corto a largo, porque se pueda entender cuál ha sido el problema, cuál ha sido el cambio de la realidad de esa organización y poderle dar una salida con respecto a sus planes de futuro. A veces esto no es posible, cuando esto no es posible, pues de alguna manera un elemento que sí es diferencial es que nuestra especialización en los sectores nos permite poder poner en contacto a ese emprendedor con otros, o a ese empresario con otros emprendedores o empresarios del sector que pueden participar o contribuir o crear una solución conjunta que les pueda sacar de esa circunstancia. Y en ese sentido el trabajo en red y el trabajo transversal es un trabajo en el que nosotros cada vez estamos desarrollando pues más esa red de organizaciones dentro de los sectores, y si de ninguna de las maneras hay una solución, pues tenemos que ir por la vía de la ejecución de la ejecución de las garantías y por el procedimiento legal, porque al final pues tenemos que recuperar la inversión. Vamos a tener que terminar con... Faltaba una por contestar. Y como decía Peter, banco medio no tiene que ver con el tamaño, muchas veces tiene que ver con una decisión dentro de un contexto del regulador, pero nuestro tamaño sería como una caja rural en España, o sea, nivel por debajo de los que has citado. Cerramos aquí y muchas gracias por venir y acompañarnos.